El día que descubrí la verdad sobre la casa comenzó como cualquier otro martes. Estaba doblando la ropa en la sala de estar, rodeada de los signos familiares de una casa que necesita reparaciones, manchas de agua en el techo, tablas del piso que crujían y esa corriente persistente que entraba por las ventanas que no podíamos permitirnos reemplazar. Mis manos se movían mecánicamente sobre la ropa de nuestros hijos, mientras mi mente vagaba hacia la conversación que había tenido con Scott apenas unas semanas antes sobre la urgente necesidad de arreglar nuestro techo antes del invierno. No podemos permitírnoslo ahora, Lillian había dicho con ese tono de firmeza al que me había acostumbrado cada vez que surgía un tema de dinero. Quizás el año que viene. La misma respuesta que había recibido sobre las ventanas, el sistema de calefacción y otras innumerables reparaciones que nuestra casa de 15 años necesitaba desesperadamente. Sin embargo, de alguna manera, Scott había encontrado el dinero para comprarle a su madre una casa nueva. Mamá necesita un lugar decente donde vivir, le había anunciado una noche como si fuera lo más natural del mundo. Las escaleras de su antigua casa se están volviendo demasiado difíciles para ella. Asentí, tragándome las preguntas junto con mi orgullo. Después de todo, Ashley estaba envejeciendo y su apartamento actual no era ideal. Me dije a mí misma que era lo correcto, incluso mientras miraba el balde que recogía las gotas de nuestro techo con goteras. Pero ese martes por la tarde todo cambió. Mi teléfono vibró con un mensaje de David, un viejo amigo de la familia del que no había tenido noticias en años. Lillian, necesito hablar contigo sobre la casa de Maple Street. Es importante. Mi corazón dio un vuelco. La nueva casa de Ashley estaba en Maple Street. Llamé a David inmediatamente y salí al porche trasero, donde los niños no me oirían. Su voz sonaba vacilante, cautelosa. Estuve trabajando allí ayer, dijo. David era un manitas local. Lillian, esa casa no es lo que te imaginas. Vi cosas que no cuadraban. Los muebles, la decoración, no son para nada del estilo de Ashley. Y había otras cosas. Mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono con más fuerza. ¿Qué otras cosas, David? Ropa de mujer en el armario, pero no de la talla de Ashley. Maquillaje en la encimera del baño. Revistas recientes esparcidas por todas partes. Lillian, alguien vive allí, pero no es la madre de Scott. El mundo se inclinó hacia un lado. Me senté con fuerza en los escalones del porche, mientras mi mente repasaba los últimos meses. Las noches de trabajo de Scott hasta tarde. Los viajes de negocios repentinos. Las nuevas contraseñas en su teléfono. Todas las piezas que me había negado a ver de repente estaban encajando en su lugar. Cuando Scott llegó a casa esa noche, lo vi besar a nuestros hijos al acostarse con la misma gentil atención que siempre les mostraba. ¿Cómo podía este hombre, que le había enseñado a nuestra hija a andar en bicicleta y nunca se perdía los partidos de béisbol de nuestro hijo, vivir una doble vida? Esperé a que los niños se durmieran antes de enfrentarlo en nuestro dormitorio. Sé lo de la casa de Maple Street, dije en voz baja. Sé que no es para tu madre. El color desapareció de su rostro. Por un momento se quedó paralizado como un ciervo ante los faros de un coche. Luego su expresión se desdibujó y vi algo que nunca había visto antes, pánico puro en sus ojos. Lillian, ¿puedo explicarlo? Se sobresaltó pero le tembló la voz. En ese momento me di cuenta de que cualquier explicación que estuviera a punto de darme no sería la verdad. No toda la verdad, en cualquier caso. Y mientras estaba allí en nuestro dormitorio con el papel pintado descascarado y la alfombra gastada, sentí que algo dentro de mí se endurecía y se volvía decidido. Levanté la mano para detenerlo. No, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. No quiero explicaciones esta noche. Lo que quiero es que te vayas. Ya. Pero cuando Scott agarró algunas cosas y se dirigió a la puerta, no tenía idea de que esto era solo el comienzo. La casa en Maple Street no solo estaba escondiendo los secretos de Scott. Estaba a punto de desentrañar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi familia y sobre mí misma. La noche después de que Scott se fue, no pude dormir. Me quedé acostada en nuestra cama, mi cama ahora, mirando el techo manchado de agua, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. Los niños dormían al final del pasillo, felizmente inconscientes de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Grace, nuestra hija de 12 años,
Había preguntado a dónde iba papá con su bolso de mano. Yo logré sonreír levemente y le dije que necesitaba ayudar a la abuela Ashley con algo. Otra mentira que se sumaba a la pila cada vez más grande. Pero, ¿qué otra opción me quedaba? Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté e hice algo que había estado evitando: abrí la oficina de Scott en casa. Siempre la había mantenido cerrada con llave, alegando que necesitaba privacidad para las llamadas de trabajo y los documentos confidenciales. Ahora, al contemplar su escritorio meticulosamente organizado, me sentí como si estuviera contemplando el espacio de trabajo de un extraño. Todo estaba perfectamente ordenado, tal como a él le gustaba. Scott el perfeccionista. Scott el proveedor. Scott el mentiroso. Mis manos temblaban cuando abrí los cajones de su escritorio. La mayoría contenía exactamente lo que uno esperaría: material de oficina, archivos, recibos. Pero en el cajón de abajo, debajo de una pila de declaraciones de impuestos antiguas, encontré una pequeña libreta encuadernada en cuero. Dentro había números, fechas y notas escritas con la letra precisa de Scott. Me fijé en entradas sobre pagos de la casa, entregas de muebles y configuraciones de servicios públicos. Todo relacionado con la casa de Maple Street. Cuanto más leía, más aumentaba mi ira. Mientras yo remendaba la ropa de nuestros hijos y recortaba cupones para llegar a fin de mes, él había estado amueblando otra casa. Mientras yo observaba cómo el agua dañaba nuestro techo, él había estado instalando electrodomésticos nuevos en otro lugar. La traición no era solo emocional. Era algo financiero, práctico y tangible. Mi teléfono vibró y me sobresaltó. Un mensaje de Ashley. Lillian, querida, ¿está todo bien? Scott me acaba de llamar y parece molesto. El mensaje de mi suegra me golpeó como un puñetazo. Ashley no lo sabía. No tenía ni idea de la casa que supuestamente le habían comprado. Al darme cuenta de eso, me hundí en la silla de la oficina de Scott, con las piernas demasiado débiles para sostenerme. Siempre había tenido una buena relación con Ashley. A diferencia del estereotipo de la suegra difícil, ella me había recibido en la familia con los brazos abiertos hace 20 años. Ella había estado presente en mis 2 embarazos, me había enseñado su receta secreta de tarta de manzana y nunca había criticado mis decisiones como madre. Ahora me preguntaba, ¿cómo la afectaría esto? ¿Debería decirle la verdad? Antes de que pudiera decidir qué responder, me llegó otro mensaje de texto, esta vez de mi hermana Rachel. Solo quería saber cómo estabas. No sonabas bien cuando hablamos ayer. No le había contado nada sobre la llamada de David ni sobre lo que había descubierto, pero Rachel siempre había sido capaz de leerme como un libro, incluso por teléfono. Estaba amaneciendo cuando finalmente salí de la oficina, con el cuaderno guardado de forma segura en el bolsillo de mi bata. Mientras preparaba el café y me preparaba para despertar a los niños para ir a la escuela, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién vivía en esa casa? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? Gracia apareció en la puerta de la cocina, ya con el uniforme escolar puesto y el cabello prolijamente trenzado. Se había estado peinando ella misma desde que tenía 9 años e insistía en que era demasiado mayor para que yo la ayudara. Ahora estaba allí luciendo tan adulta y a la vez tan vulnerable, y preguntó, «Mamá, ¿por qué papá no vino a casa anoche?» Abrí la boca para dar otra respuesta evasiva, pero algo me detuvo. Tal vez era el cansancio, o tal vez era el peso de todas las mentiras que ya nos rodeaban. Pero no podía agregar otra. «Cariño», dije, dándole una palmadita al taburete de la cocina que estaba a mi lado. «Tenemos que hablar». Pero antes de que pudiera continuar, sonó mi teléfono. El nombre de Scott apareció en la pantalla y los ojos de Grace se iluminaron. «Es papá. ¿Puedo hablar con él?» Me quedé mirando el teléfono con el dedo sobre el botón de respuesta. A través de la ventana de la cocina, pude ver a nuestra vecina, la señora Jones, que estaba recogiendo el periódico de la mañana. Ella saludó alegremente sin darse cuenta de que mi mundo había implosionado de la noche a la mañana. Todo parecía tan normal, tan ordinario, mientras que mi vida giraba fuera de control. El teléfono seguía sonando y Grace seguía mirando, y de repente supe que lo que hiciera a continuación marcaría el tono de todo lo que vendría después. Ya no se trataba solo de la traición de Scott. Se trataba de qué tipo de madre sería en esta crisis,
qué tipo de ejemplo daría a mis hijos y en qué tipo de mujer me convertiría. Levanté el teléfono, pero antes de poder hablar, escuché la voz de Scott, urgente y suplicante. Lillian, no vayas a la casa. Por favor. Hay cosas que no entiendes. Sus palabras me dieron escalofríos. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No estaba negando nada. No se estaba disculpando. Solo estaba tratando de evitar que descubriera más. Miré a Grace, su rostro inocente lleno de expectativas, y luego miré el cuaderno que tenía en el regazo con la evidencia condenatoria. En ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. En realidad, Scott, dije con voz firme a pesar de que mi corazón latía aceleradamente, creo que es hora de que visite Maple Street y llevaré a tu madre conmigo. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Recogí a Ashley a las 9 de la mañana, después de dejar a los niños en la escuela. Me estaba esperando en el porche, elegante como siempre con su cardigan azul pálido y la confusión evidente en su rostro. Lillian, querida, ¿de qué se trata todo esto? Scott me llamó 3 veces esta mañana, pero no tenía sentido lo que decía. El trayecto hasta Maple Street fue el trayecto de 15 minutos más largo de mi vida. ¿Cómo le dices a una madre que su hijo ha estado viviendo una mentira? ¿Que la casa que supuestamente necesitaba no era para ella en absoluto? Apreté el volante con más fuerza y se me pusieron los nudillos blancos. Ashley, besé con cuidado, ¿qué te ha dicho Scott sobre una casa nueva? Parecía desconcertada. ¿Una casa nueva? Nada de nada. ¿Por qué lo haría? Me encanta mi apartamento. Llevo allí 12 años. Hizo una pausa y estudió mi rostro. Lillian, ¿qué está pasando realmente? Giramos hacia Maple Street y sentí un nudo en el estómago. La casa estaba allí impecable y perfecta, con sus contraventanas recién pintadas y su césped bien cuidado. Todo lo que no era nuestra casa familiar. Todo lo que Scott nos había negado mientras construía en secreto esta otra vida. Aparqué en la entrada, junto a un Volvo plateado que nunca había visto antes. La confusión de Ashley se acentuó. ¿De quién es esta casa? Lillian, me estás asustando. Según Scott, dije con voz apenas firme, es tuyo. Te lo compró porque las escaleras de tu apartamento se estaban volviendo demasiado difíciles. El color desapareció del rostro de Ashley. Eso es ridículo. Yo nunca le permitiría comprarme una casa mientras tú y los niños. Se quedó callada, llevándose la mano a la boca. Oh, Lillian. No. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, la puerta principal se abrió. Allí estaba una mujer, unos años más joven que yo, vestida con un conjunto de yoga de aspecto caro. Su expresión pasó de la confusión a la alarma cuando nos vio en la entrada. «¿Puedo ayudarle?», gritó, pero su voz tembló. Ella sabía quiénes éramos. Lo podía ver en sus ojos. Ashley dio un paso adelante y su actitud gentil habitual fue reemplazada por algo que nunca había visto antes. Pura furia maternal. «Señorita», dijo con voz gélida. «Creo que estás en lo que se suponía que era mi casa». La mujer, cuyo nombre luego supe que era Rebecca, se desplomó allí mismo, en el porche delantero. «Lo siento mucho», sollozó. «Nunca supe que él todavía estaba casado. Me dijo que estabais separados, que el divorcio estaba casi en su punto final. Dijo que a veces se quedaba en tu casa solo para ver a los niños». Cada palabra era como un cuchillo, pero me obligué a mantener la calma. Ashley, sin embargo, ya se dirigía al porche. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. 2 años, susurró Rebecca. Nos conocimos en su gimnasio. Me dijo que se sentía solo, que su matrimonio estaba terminado en todos los aspectos, que necesitaba quedarse por el bien de los niños. Ella me miró suplicante. Lo juro, si hubiera sabido la verdad, 2 años, las palabras resonaron en mi cabeza. 2 años de mentiras. 2 años de ver cómo nuestro hogar se desmoronaba mientras él construía esta vida perfecta con otra persona. 2 años creyendo en sus excusas, sus historias, su realidad cuidadosamente construida. Ashley tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Muéstranos todo», le ordenó a Rebecca. «Cada habitación, cada detalle». Mi hijo tiene mucho que responder,
pero primero tenemos que saber exactamente a qué nos enfrentamos. La siguiente hora fue surrealista. Recorrimos la casa, una casa que parecía sacada de las páginas de una revista de decoración. Todo era nuevo, impecable, caro. La cocina tenía encimeras de mármol. El baño tenía calefacción por suelo radiante. ¿El dormitorio principal? Ni siquiera podía mirarlo. Pero fueron los pequeños detalles los que me destrozaron. Una foto enmarcada de Scott y Rebecca en una playa que no reconocí. Su taza de café favorita en el armario de la cocina. Un cajón lleno de su ropa. Todo nuevo, todo era nuevo para mí. Ashley estuvo en silencio durante todo el recorrido, pero podía sentirla temblar a mi lado. Esta ya no era solo mi traición, también era la de ella. Su hijo, su único hijo, había usado su nombre para encubrir sus mentiras. Cuando nos íbamos, Rebecca me detuvo. Hay algo más que debería saber, dijo con voz apenas por encima de un susurro. Estoy embarazada. El mundo se inclinó hacia un lado. Ashley me agarró del brazo para ayudarme a mantener el equilibrio. A través del rugido en mis oídos, escuché a Rebecca continuar. Me enteré la semana pasada. No se lo he dicho todavía. Estaba esperando el momento oportuno. Miré a esa mujer, esa desconocida que había vivido la otra vida de mi marido, y sentí algo inesperado, lástima. Ella era otra víctima en la red de mentiras de Scott, aunque fuera involuntaria. De vuelta en el auto, Ashley se volvió hacia mí. Llévame con él, dijo con firmeza. Ahora mismo. Ashley, ni siquiera sé dónde está. O sé exactamente dónde está, respondió con voz dura. Cuando está molesto siempre va al mismo lugar, la vieja cabaña de pescadores de su padre. Lo hace desde que era adolescente. Es hora de que tengamos una reunión familiar. Cuando encendí el auto, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la escuela de Grace. En el caos de la mañana, lo había olvidado. Hoy era su recital de ballet. Había estado practicando durante meses. Mamá, no lo olvides. Las 2 de la tarde, decía el mensaje. Miré el reloj, las 11:30. Luego miré a Ashley, que ya estaba buscando instrucciones para llegar a la cabaña en su teléfono. Entonces pensé en Rebecca, sola en esa casa perfecta con sus noticias imperfectas. A veces la vida no te da opciones claras. A veces cada camino a seguir es complicado y doloroso. Pero mientras estaba sentada en la entrada, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en años, yo era la que elegía qué camino tomar. Ashley, le dije que estaba poniendo en marcha el coche, que primero teníamos que hacer una parada. Hay un recital de ballet a las 2 de la tarde y le prometí a mi hija que no me lo perdería. El rostro de Ashley se suavizó. Por supuesto, dijo. Los niños son lo primero. Siempre. Hizo una pausa y luego añadió, ¿y Lillian? Pase lo que pase, sigues siendo mi hija. Eso nunca cambiará. Mientras nos alejábamos de Maple Street, miré por el espejo retrovisor la casa perfecta con su césped perfecto y sus secretos imperfectos. Scott tendría que esperar. En ese momento, tenía una promesa que cumplirle a mi hija. Y esta vez, al menos uno de los padres diría la verdad. El auditorio de la escuela ya se estaba llenando cuando llegamos Ashley y yo. Los padres llevaban ramos de flores y cámaras, con el rostro radiante de expectación. Qué extraño fue sentarse entre ellos, cargando con el peso de las revelaciones de esa mañana, mientras todos a nuestro alrededor vibraban con la emoción habitual. Mamá. Abuela. Larry, mi hijo de 9 años, llegó corriendo por el pasillo. Llegaste temprano. Se suponía que debía estar en clase, pero yo sabía que había obtenido permiso para ver la actuación de su hermana. Su rostro se ensombreció levemente mientras miraba a su alrededor. ¿Dónde está papá? Ashley me apretó la mano debajo del programa que estaba fingiendo leer. Forcé una sonrisa. Papá tenía un trabajo importante del que ocuparse, amigo, pero estamos grabando todo para él. La decepción de Larry era visible, pero asintió con valentía. Grace está muy nerviosa. Se confesó. Se equivocó con su pirueta en el ensayo y ahora cree que se equivocará durante el espectáculo. ¿Por qué no vas al backstage y le dices que estamos aquí?, sugirió Ashley.
Eso podría ayudar a calmar sus nervios. Mientras Larry se alejaba rápidamente, Ashley se volvió hacia mí. Lo estás haciendo de maravilla, susurró. Un momento a la vez. Mi teléfono volvió a vibrar. Scott. Había ignorado sus llamadas toda la mañana, pero este mensaje me heló la sangre. Acabo de hablar con Rebecca. Por favor, déjenme explicarles todo. Los niños no merecen que sus vidas se vean arruinadas por esto. Los niños no lo merecen. Como si yo fuera quien destruyera nuestra familia al descubrir sus mentiras. Apagué mi teléfono justo cuando las luces se atenuaron. La clase de Grace estaba representando el lago de los cisnes. Ella era una de las figuras emblemáticas, su pequeña figura estaba envuelta en tul blanco. Cuando empezó la música, observé a mi hija moverse por el escenario con las otras chicas. Su rostro era una máscara de concentración, cada movimiento cuidadoso y preciso. Entonces llegó la pirueta que tanto le preocupaba y la logró. El orgullo que se dibujó en su rostro en ese momento casi me destrozó. Pensé en todas las tardes de domingo que había pasado llevándola a clases de baile mientras Scott supuestamente se ponía al día con el trabajo. ¿Había estado con Rebecca entonces? Había visto los recitales anteriores de nuestra hija sabiendo que estaba construyendo una vida con otra mujer. ¿Una vida que ahora podría incluir otro hijo? Los aplausos me sacaron de mis pensamientos. La clase de Grace estaba haciendo su última reverencia, todos con sonrisas nerviosas y mejillas sonrojadas. Ella era perfecta, susurró Ashley, secándose los ojos. Detrás del escenario era un caos. Niños emocionados, padres orgullosos, flores por todas partes. Grace voló a mis brazos, todavía con la adrenalina a flor de piel. Mamá, ¿lo viste? No me he equivocado. Has estado increíble, cariño. La abracé fuerte, respirando el familiar aroma de su champú de fresa. A cada paso. ¿Podemos hablar por FaceTime con papá? Quiero contarle sobre la pirueta. Antes de que pudiera responder, una voz familiar interrumpió la charla entre bastidores. No hace falta que me llames por FaceTime, princesa. Estoy aquí. Scott estaba de pie en la puerta, todavía con su traje de trabajo, sosteniendo un ramo de rosas rosadas, las favoritas de Grace. Nuestra hija chilló y corrió hacia él, pero yo me sentí congelada en el lugar. Ashley se puso rígida a mi lado. No podía perderme el gran día de mi niña, dijo Scott, abrazando a Grace. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de su cabeza, suplicantes. Pensé que tal vez todos podríamos ir a tomar un helado para celebrar. ¿Helado? Larry apareció de la nada, siempre capaz de intuir la posibilidad de un postre. ¿Podemos ir a Giovanni's? Los niños me miraron expectantes. Scott mantuvo su brazo alrededor de Grace, la imagen perfecta de un padre orgulloso. Cualquiera que estuviera mirando vería a una familia normal celebrando un momento especial. Solo Ashley y yo sabíamos de la casa en Maple Street. De Rebecca. Sobre el bebé que lo cambiaría todo. Abrí la boca para decir que no, para proteger a mis hijos de este hombre que había estado viviendo una mentira. Pero Grace habló primero. Por favor, mamá, hace mucho que no salimos todos juntos. Mucho tiempo. Porque su padre había estado construyendo otra vida, preparándose para otro hijo, mientras la de ellos se desmoronaba. Pero al ver sus rostros esperanzados, tomé otra decisión difícil. El helado suena genial, dije con voz firme. Pero mi abuela y yo necesitamos hablar con tu padre primero. ¿Por qué no esperan ustedes dos con la señora Peterson? Señalé con la cabeza a la profesora de baile de Grace. Solo tardaremos unos minutos. En cuanto los niños estuvieron fuera del alcance del oído, Ashley dio un paso adelante. Afuera, le dijo a su hijo, su voz no dejaba lugar a discusión. Ahora encontramos un lugar tranquilo detrás de la escuela, lejos de las familias que celebraban. Scott nos miró a ambos con la confianza vacilante. Mamá, ¿qué haces aquí? Estaba a punto de preguntarte lo mismo sobre esa casa en Maple Street, respondió Ashley con frialdad. La que supuestamente compraste para mí. El rostro de Scott se puso blanco. Me miró y se dio cuenta. ¿La llevaste allí? Lillian, te dije que no lo hicieras. ¿Me lo dijiste?
Mi voz tembló de ira. Has perdido el derecho a contarme nada, Scott. Conocimos a Rebecca. Vimos todo. Y ella nos contó sus novedades. Él se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera golpeado. ¿Sus novedades? No te hagas la tonta, espetó Ashley. El bebé, Scott. Tu bebé. Mientras que esa casa que compraste está ahí perfecta y nueva, tus hijos han estado viviendo con un techo con goteras. Mientras tú jugabas a las casitas con otra mujer, tu hija practicaba ballet en un estudio con la calefacción estropeada. ¿Cómo pudiste? Scott se sentó pesadamente en un banco cercano, con la cabeza entre las manos. Nunca quise que nada de esto sucediera. Rebecca era simplemente y era un escape. De la presión de las responsabilidades. Sé que estaba mal, pero no podía parar. Y entonces una mentira llevó a otra. Y a otra. Ahórratelo, lo interrumpí. Ahora mismo vamos a tomar un helado con nuestros hijos. Vamos a sonreír y a celebrar la actuación de Grace. ¿Pero mañana? Mañana les vas a decir la verdad. Se lo merecen. ¿La verdad? Parecía asustado. Lillian, son demasiado jóvenes. La verdad es apropiada para la edad, intervino Ashley. Pero es verdad al fin y al cabo. Basta de mentiras, Scott. Ni a tus hijos, ni a tu madre, ni a ninguna de estas mujeres a las que has traicionado. Enderezó la espalda. Ahora arréglate la corbata, tu hija está esperando su helado. Mientras caminábamos de regreso a la escuela, me sentí extrañamente tranquila. Tal vez fue por la sorpresa, o tal vez por saber que después de ese día, nada volvería a ser lo mismo. Pero una cosa era segura. Estaba harta de vivir a la sombra de las mentiras de Scott. Los niños esperaban junto al coche de la señora Peterson, Grace todavía con su traje de ballet y Larry ya comentando los sabores del helado. Parecían tan inocentes, tan inconscientes de cómo su mundo estaba a punto de cambiar. «Mamá», me gritó Grace. ¿Puedo quedarme con el disfraz puesto para tomar un helado? Por favor. Le sonreí a mi hija, mi hermosa y valiente niña que había enfrentado sus miedos y había logrado esa pirueta. Por supuesto que puedes, cariño. Hoy es tu día para brillar. Y mientras nos dirigíamos al estacionamiento, me di cuenta de que tal vez también era mi día para brillar. Para salir de las sombras y entrar en la luz que me esperaba al otro lado de la verdad. La mañana después de la celebración del helado me pareció surrealista. Apenas había dormido, pasé la mayor parte de la noche sentada en nuestro desgastado sillón de la sala de estar, mirando a Dawn entrar por las ventanas. Hoy era el día en que se lo diríamos a los niños, el día en que destrozaríamos su mundo con la verdad. Ashley había insistido en estar presente, tanto para brindar apoyo como para asegurarse de que Scott no intentara endulzar las cosas. Llegó temprano, armada con panecillos de canela recién horneados, comida reconfortante para la difícil mañana que se avecinaba. El olor familiar llenó nuestra cocina, un amargo contraste con la conversación que estábamos a punto de tener. Prepárate, dije mientras la observaba mientras colocaba los panecillos en un plato. Mis manos temblaban levemente mientras lo servía. Scott debería llegar pronto. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Ashley, tomando la taza que le ofrecí. Sigo pensando en algo que Grace dijo ayer en Giovanni's. ¿Recuerdas cuando estaba hablando de su amiga Lucy, cuyos padres se divorciaron el año pasado? Dijo que Lucy le dijo que la peor parte no fue el divorcio en sí, sino todos los secretos que lo precedieron. Las llamadas telefónicas susurradas. Las explicaciones extrañas. La sensación de que algo no iba bien, pero nadie le decía qué. Ashley extendió la mano por encima del mostrador y me la apretó. Estás haciendo lo correcto, Lillian. Los niños son resistentes, pero necesitan la verdad. Incluso la verdad difícil es mejor que las mentiras cómodas. Sonó el timbre. Scott llegó exactamente a tiempo por una vez. Parecía que tampoco había dormido, su habitual aspecto pulcro estaba ligeramente desaliñado. Llevaba una carpeta bajo el brazo, que dejó sobre la encimera de la cocina sin mirarme a los ojos. He estado despierto toda la noche trabajando en esto, dijo en voz baja. Estados financieros, información de cuentas, detalles de propiedades, todo lo que necesitas saber. Hizo una pausa.
También redacté un acuerdo preliminar de separación. Es generoso. Hablaremos de eso más tarde, respondí con voz tranquila. En este momento nuestros hijos necesitan que seamos padres primero. Grace y Larry seguían durmiendo arriba, disfrutando de su siesta matutina del sábado. Una parte de mí quería dejarlos dormir para siempre, para preservar sus últimos momentos de inocencia. Pero a las 9 en punto, justo a tiempo, escuchamos que se abría la puerta del dormitorio de Larry, seguida de sus pasos en dirección a la habitación de Grace, su ritual de fin de semana de ver dibujos animados juntos. Niños, llamé desde las escaleras. ¿Pueden bajar? Papá y yo tenemos que hablarles de algo importante. Aparecieron momentos después, todavía en pijama, con el pelo de Larry de punta en todas direcciones. Grace se envolvió en su manta favorita. Se quedaron paralizados a mitad de camino por las escaleras cuando vieron a los 3 adultos reunidos en la sala de estar. ¿Por qué están todos aquí?, preguntó Grace en voz baja. ¿Pasa algo? Venid a sentaros, cariños. Ashley dio unas palmaditas en el sofá que estaba a su lado. Tus padres tienen algo que decirte. Los vi acomodarse en el sofá. Larry tomó inmediatamente un rollo de canela, mientras Grace se acurrucaba contra el costado de su abuela. ¿Cuántas veces nos habíamos sentado juntos en esta habitación como familia, viendo películas, abriendo regalos de Navidad, compartiendo historias sobre nuestros días? Ahora estábamos a punto de agregar un tipo de recuerdo muy diferente a estas paredes. Scott se aclaró la garganta. Grace, Larry, tu mamá y yo necesitamos contarles sobre algunos cambios que van a ocurrir en nuestra familia. ¿Nos mudamos?, preguntó Larry con la boca llena de pan de canela. Porque Lucy se mudó de la escuela cuando sus padres se separaron, y ella tuvo que cambiar de escuela y todo eso. La habitación quedó en silencio como si fuera una boca de bebé. Nadie, dije con dulzura. No te muevas. Te quedarás aquí conmigo en nuestra casa. Pero sí, papá y yo nos vamos a separar. Grace apretó más su manta. Es por la casa de Maple Street. Mi corazón se paró. Scott se puso pálido. ¿Qué sabes de eso?, preguntó. Te oí a ti y a mamá pelearse por eso, dijo Grace. Y ayer, en el recital, oí a la abuela mencionarlo también. Nos miró a cada uno de nosotros por turno. ¿Quién vive ahí? ¿Es realmente para la abuela? Miré a Scott. Este era su momento. Su oportunidad de empezar a hacer las cosas bien con sus hijos. Respiró profundamente. No, cariño. Yo no he sido sincero con ninguno de vosotros. Tomé algunas decisiones muy malas que dañaron a nuestra familia, y ahora debo hacerme responsable de ellas. Durante la siguiente hora, les explicamos la situación a nuestros hijos con detenimiento. No les contamos todo. No necesitaban saber nada sobre el embarazo de Rebecca ni todos los detalles financieros. Pero les contamos lo suficiente. Que su padre había mentido. Que había traicionado la confianza de nuestra familia. Que a veces los adultos cometen errores terribles que lastiman a las personas que aman. Larry lloró cuando se dio cuenta de que su padre ya no viviría con nosotros. Grace no lloró en absoluto. Se quedó sentada allí, su rostro cada vez más cerrado con cada revelación. Cuando Scott terminó de hablar, ella se puso de pie. Necesito ir a mi habitación, dijo con voz cuidadosamente controlada. El lunes tengo un examen de biología para el que necesito estudiar. Grace, cariño. Scott extendió la mano para tomarla, pero ella la apartó. No lo hagas, dijo. Simplemente no lo hagas, se volvió hacia mí. Mamá, ¿está bien si subo las escaleras? Asentí, reconociendo en mi hija la misma necesidad que había sentido ayer. La necesidad de espacio para procesar la situación. Para comenzar a comprender cómo había cambiado el mundo bajo nuestros pies. Larry parecía indeciso, dividido entre seguir a su hermana o quedarse con nosotros. Ashley resolvió el problema de Grace sugiriendo que fueran a la cocina a preparar chocolate caliente, su receta especial que siempre mejoraba las cosas. Una vez que se fueron, Scott se hundió la cara en las manos. ¿Me odian? No, dije sorprendiéndome por la dulzura de mi voz. Están dolidos y confundidos. Hay una diferencia. Me levanté y recogí los platos vacíos.
Necesitarán tiempo. Todos lo haremos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. ¿Ahora? ¿Te vas? Les das espacio para que sientan lo que necesiten sentir. Estás presente cuando dices que lo harás. Cumples tus promesas. Reconstruye su confianza, un día a la vez. Hice una pausa. Y le dices a Rebecca la verdad sobre todo. Ella se lo merece. Mientras Scott recogía sus cosas para irse, oí las risas de Larry y Ashley, probablemente haciendo un lío con el cacao en polvo. Arriba, la música de Grace sonaba suavemente a través de la puerta cerrada. Nuestra casa podía ser imperfecta, con su techo con goteras y sus ventanas con corrientes de aire, pero era real. Todo en ella era real. Cuando Scott llegó a la puerta, se dio la vuelta. Lo siento, Lillian, por todo. Lo sé, dije, pero pedir perdón no arregla las cosas. Las acciones sí. Después de que se fue me quedé parada en el pasillo de entrada, escuchando los sonidos de mi familia, rota pero no destruida, herida pero todavía en pie. A través de la ventana, pude ver las primeras flores de primavera brotando de la tierra en nuestro jardín descuidado. Tal vez era hora de plantar algo por mi cuenta. La primera semana después de contárselo a los niños pasó en un torbellino de necesidades prácticas. Una noche me encontré sentada a la mesa de la cocina, muy tarde, rodeada de papeles de la carpeta que Scott había dejado. Extractos bancarios, registros de propiedades, documentos de seguros, el rastro en papel de nuestra vida en común. Mi café se había enfriado hacía horas, pero apenas me di cuenta. No tienes que hacer todo esto de una vez, dijo Rachel a través del altavoz de mi teléfono. Mi hermana había estado llamando todos los días, ofreciendo apoyo desde 3 estados de distancia. Los abogados de divorcio pueden ayudar a resolver todo esto. Lo sé, respondí frotándome los ojos cansados. Pero necesito entenderlo todo. Pasé demasiados años dejando que Scott se encargara de todo. Mire a dónde nos llevó eso. Los números contaban por sí solos. Mientras nuestra casa familiar se deterioraba, mientras yo recortaba gastos y compraba ofertas, Scott se encargaba de mantener 2 hogares. Solo con los pagos de la hipoteca de la casa de Maple Street podríamos haber reparado nuestro techo 3 veces. Pero en medio de la ira y la traición, encontré algo inesperado, claridad. Por primera vez en años, pude ver nuestras finanzas sin el filtro de Scott y algo más se hizo evidente, tenía opciones. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en casi 13 años. Actualicé mi currículum. Antes de que nacieran los niños, había trabajado como directora de proyectos para una empresa de construcción. Me encantaba mi trabajo, pero Scott me había convencido de que me quedara en casa después de que naciera Grace. Tiene más sentido desde el punto de vista financiero, dijo. Con mi salario y el costo de la guardería. Ahora, sentado frente a mi computadora, me di cuenta de cuánta experiencia tenía en realidad. Administrar una casa era una tarea de gestión de proyectos. Equilibrar nuestro ajustado presupuesto era una tarea de planificación financiera. El trabajo voluntario que había realizado en la escuela de los niños implicaba coordinación, liderazgo y resolución de problemas. «Mamá». La voz de Grace me sobresaltó. Estaba parada en la puerta de mi oficina en casa. En realidad, era solo un rincón de la sala de estar donde había instalado mi vieja computadora portátil. ¿Qué estás haciendo? En realidad, estás buscando trabajo. Observé su rostro con atención. ¿Cómo te sentirías al respecto? Se sentó a mi lado y se llevó las rodillas al pecho. Un gesto que la hizo parecer más joven de los 12 años que tenía. ¿Tendremos que mudarnos? No, cariño. Nos quedaremos aquí. Pero creo que es hora de que vuelva a trabajar. No solo por el dinero, sino por mí. Grace se quedó callada por un momento. La madre de Lucy consiguió un trabajo después de que sus padres se separaran. Ella dice que su madre parece más feliz ahora, aunque está más ocupada. Hizo una pausa. ¿Vas a ser más feliz, mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Había sido infeliz antes? No exactamente. Pero me había sentido disminuida de alguna manera, viviendo a la sombra de las decisiones de Scott, sus mentiras, su otra vida. Creo, dije con cautela, que voy a ser más fuerte y eso me hará más feliz.
Grace asintió, luego se inclinó y ordenó los papeles sobre mi escritorio. Un pequeño gesto de apoyo que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. A Larry le preocupa quién lo va a ayudar con su proyecto de ciencias si tú estás trabajando. Siempre tendré tiempo para proyectos de ciencias, le aseguré. Lo resolveremos juntos como familia. Hablando de eso, respiré profundamente. David llamó ayer. Conoce a alguien que puede arreglar nuestro techo a un buen precio. Pensé que tal vez tú y Larry podrían ayudarme a elegir las nuevas tejas. ¿En serio? El rostro de Grace se iluminó levemente. ¿Podemos conseguir las que parecen pizarra? Madison las tiene en su casa. Podemos analizar todas las opciones, prometí. Esta es nuestra casa y todos deberíamos tener voz y voto en cómo arreglarla. Más tarde ese día tuve mi primera entrevista de trabajo, realizada por videollamada desde el apartamento de Ashley mientras ella cuidaba a los niños. La empresa constructora era más pequeña que mi antigua empresa, propiedad de una mujer, especializada en reformas residenciales. La falta de experiencia no me preocupa, dijo Janet, la propietaria. Pero tengo curiosidad. ¿Por qué volver a trabajar ahora? Consideré dar una respuesta segura sobre mi deseo de volver a trabajar. En cambio, opté por la honestidad. Porque recientemente descubrí que dejar que alguien más controle todos los aspectos de tu vida es algo peligroso. Necesito volver a valerme por mí misma. No solo por razones económicas, sino porque necesito mostrarles a mis hijos lo que significa ser resiliente. El rostro de Janet se suavizó. Lo entiendo perfectamente. Fundé esta empresa después de mi propio divorcio hace 15 años. Ella revolvió algunos papeles en su escritorio. Tenemos un gran proyecto de renovación que comienza el mes que viene. Los horarios son flexibles y ofrecemos buenos beneficios. ¿Te interesaría venir a una segunda entrevista? Al volver a casa de Ashley para recoger a los niños, me sentí más liviana que en las últimas semanas. El mundo no había dejado de girar cuando mi matrimonio se vino abajo. En todo caso, había empezado a girar en una dirección nueva y más interesante. Encontré a Larry y a Ashley en su cocina, rodeados de los restos de lo que parecía ser una enorme sesión de repostería. «Mamá». Larry corrió a abrazarme y dejó huellas de flores en mi atuendo para la entrevista. Hicimos galletas y la abuela me mostró cómo preparar la cena. Ashley sonrió y se secó las manos en el delantal. Pensé que ya era hora de que aprendiera a desenvolverse en la cocina. Toda persona independiente debería saber cocinar. La palabra independiente quedó flotando en el aire entre nosotros. Ashley había criado sola a Scott después de que su padre muriera, dirigiendo una pequeña empresa exitosa mientras era madre soltera. Sabía algo sobre cómo valerse por sí misma. La entrevista salió bien, le dije. ¿Quieren que vuelva para una segunda reunión la semana que viene? Por supuesto que sí, dijo con firmeza. Eres capaz de mucho más de lo que te han permitido creer. Ella dudó. Lillian, hay algo más que debemos discutir. He estado pensando en vender mi apartamento. ¿Qué? No, Ashley. A ti te encanta ese lugar. A mí sí, pero te quiero más a ti y a mis nietos. La venta me daría lo suficiente para ayudarte a arreglar esta casa como es debido. Techo nuevo, ventanas nuevas, todo lo que necesita. No puedo aceptarlo, protesté. Es demasiado. Considérelo una inversión en el futuro de mi familia, dijo. Además, esa casa adosada a 2 calles de la tuya acaba de salir a la venta. La que no tiene escaleras y tiene ese hermoso jardín. Ella sonrió. No me estoy haciendo más joven, ¿sabes? Sería bueno estar más cerca de mis nietos. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, me senté en el porche trasero con una copa de vino, mirando las estrellas a través de las ramas de nuestro viejo arce. La misma vista que había tenido durante 15 años, pero de alguna manera todo parecía diferente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Scott. Rebecca perdió al bebé. Está devastada. No sé qué hacer. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, sintiendo una compleja mezcla de emociones que no podía identificar. Finalmente escribí de nuevo. Lamento su pérdida. A ambos.
Luego apagué mi teléfono y entré a mirar muestras de techos con los recortes de revistas de mi hija de Texas estilo pizarra. El día de mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones, nuevos pasos adelante. Pero esa noche en nuestra casa imperfecta, con su techo con goteras y ventanas con corrientes de aire, yo estaba exactamente donde necesitaba estar. De pie, rodeada del amor de mis hijos y la fuerza de la familia que había elegido. La casa de Maple Street puede haber sido perfecta, pero se construyó sobre mentiras. Nuestra casa puede necesitar reformas, pero sus cimientos eran sólidos. Y a veces eso es todo lo que se necesita para construir algo hermoso. Mi primer día de vuelta al trabajo llegó junto con el equipo de techado. Me quedé de pie frente al espejo de mi dormitorio, ajustándome la chaqueta, una compra reciente en una tienda de segunda mano, mientras el sonido de pasos y equipos retumbaba en el piso de arriba. «Mamá», llamó Larry desde abajo. «¿Está aquí la abuela?» Ashley había insistido en ayudar con la rutina matutina hasta que todos nos acostumbráramos al nuevo horario. Llegaba todas las mañanas con el desayuno y su optimismo característico, haciendo que todo pareciera manejable. «Te ves perfecta», dijo mientras bajaba las escaleras, alisándome el cabello nerviosamente. Profesional en todo sentido. Grace estaba sentada a la mesa de la cocina, picoteando su desayuno. Había estado más callada desde la última visita de Scott. Cuando les contó sobre el aborto espontáneo de Rebecca, la noticia confundió y alteró a ambos niños, agregando otra capa de complejidad a sus emociones ya complicadas. «Preparé tu almuerzo», dijo Grace empujando una bolsa de papel marrón a través de la mesa. La abuela me ayudó. Dentro encontré un sándwich cuidadosamente empaquetado, una manzana y una nota escrita con la letra prolija de Grace. «Tú puedes, mamá. Cariños, y té». El nudo en la garganta me impedía hablar. La oficina de la empresa constructora estaba en una casa victoriana reformada en el centro de la ciudad. Janet me recibió en la puerta y me dio un apretón de manos firme y acogedor. «¿Estás listo para volver a empezar?» Mi primer proyecto fue la renovación de una cocina en las afueras de la ciudad. Mientras revisaba los planos y las hojas de presupuesto, mi memoria muscular entró en acción. Era un territorio familiar. Programas, contratistas, pedidos de materiales. Me encontré sugiriendo alternativas para ahorrar costos y detectando posibles problemas antes de que surgieran. «Sabía que no habías perdido tu toque», dijo Janet después de nuestra primera reunión con un cliente, donde logré resolver un acuerdo de diseño, Grace, que había estado retrasando el proyecto. A veces la vida nos obliga a tomar desvíos, pero eso no significa que nos hayamos perdido. Los días adquirieron un nuevo ritmo. Ashley ayudaba a llevar a los niños a la escuela y luego se dirigía a las citas con su agente inmobiliario. Después de todo, había decidido poner su apartamento a la venta. Yo me pasaba los días haciendo malabarismos con las reuniones con los clientes y los horarios de los contratistas, aprendiendo a manejarme con esta nueva versión de mí misma. Los niños tenían actividades casi todas las tardes, el ballet de Grace, el béisbol de Larry, que lográbamos mediante una combinación de viajes compartidos, la ayuda de Ashley y mi horario de trabajo flexible. Scott mantuvo sus visitas programadas con los niños, aunque ellos se mantuvieron distantes con él. Lo intentó. Tuve que reconocerle eso. Él venía a los partidos de Larry y a las clases de baile de Grace, y se sentaba en incómodas cenas familiares cuando era su noche con ellos. Pero la confianza, una vez rota, requiere algo más que buenas intenciones para repararla. Una noche, cuando llevaba aproximadamente un mes en mi nuevo trabajo, llegué a casa y encontré a Grace sentada en el porche delantero, abrazando sus rodillas contra su pecho. «¿Todo bien?», pregunté sentándome a su lado. «Papá quería llevarnos a cenar a casa de Giovanni», dijo. Pero le dije que no quería ir. Larry fue con él. «Tienes derecho a sentir lo que quieras, cariño». Ella tiró de un hilo suelto de sus jeans. «Sigue intentando actuar como si todo fuera normal. Como si nos comprara helado o nos llevara a nuestros restaurantes favoritos, olvidaríamos lo que hizo». Ella me miró. «Anoche te escuché hablando por teléfono con la tía Rachel sobre la venta de la casa de Maple Street». Asentí. Después de que Rebecca se mudó, Scott puso la casa a la venta. Las ganancias ayudarían a financiar nuestro acuerdo de divorcio y pagar las reparaciones que necesitaba nuestra casa. «¿Rebecca está bien?», preguntó Grace de repente.
Después de ya sabes. La pregunta me sorprendió. Creo que está pasando por un momento difícil, respondí con sinceridad. La pérdida nunca es fácil. ¿La odias? Lo pensé detenidamente. No, dije finalmente. Ella también estaba engañada. A veces no hay un villano claro en una historia, solo gente que toma malas decisiones y otras personas que resultan heridas por ellas. Grace se apoyó en mí, algo que no había hecho en semanas. El techo se ve muy bien, dijo cambiando de tema. Y Larry dice que su habitación ya no está fría desde que arreglaron las ventanas. Nuestra casa se está recuperando, dije suavemente. Igual que nosotros. Más tarde esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, me senté en mi escritorio a revisar los planes para mi último proyecto, una renovación completa de la casa para una mujer recientemente divorciada que estaba empezando de cero. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Janet. Al cliente le encantó su propuesta de materiales sustentables. ¿Quiere liderar el proyecto? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Esta es de Scott. La casa de Maple Street se vendió. Por encima del precio solicitado. El abogado se pondrá en contacto conmigo para hablar del acuerdo. Miré alrededor de mi oficina en casa, ahora debidamente instalada con un escritorio que yo mismo había restaurado y un tablero de anuncios lleno de muestras de materiales y cronogramas de proyectos. A través de las nuevas ventanas, pude ver las luces de Ashley encendidas en su casa adosada a 2 calles de distancia. Se había mudado la semana pasada. El sonido del lavavajillas zumbaba en la cocina y arriba, los niños dormían seguros bajo nuestro nuevo techo sólido. Primero le escribí una respuesta a Janet. Sí, me encantaría liderar el proyecto. Después, Scott. Bien. Es hora de cerrar ese capítulo. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Rachel. ¿Cómo estás realmente, hermana? Sonreí pensando en cómo responder. La verdad era complicada. Estaba cansada pero llena de energía, asustada pero confiada, herida pero sanando. Estaba redescubriendo partes de mí que había olvidado que existían y descubrí nuevas fortalezas que nunca supe que tenía. Me estoy reconstruyendo, le respondí. Y esta vez, soy yo quien tiene los planos. A los 6 meses de haber empezado mi nuevo trabajo, me encontré frente a una sala llena de clientes potenciales, presentando diseños para un importante proyecto de renovación. Mientras les explicaba las opciones de materiales sostenibles y las soluciones innovadoras para el espacio, vi mi reflejo en la ventana de la sala de conferencias. Apenas reconocí a la mujer segura de sí misma con el traje a medida, que señalaba los rasgos con autoridad y respondía a las preguntas con facilidad. Después de la reunión, Janet me llevó aparte. Los clientes estaban impresionados, especialmente por cómo manejaste sus inquietudes sobre el presupuesto. Hizo una pausa y me observó. Te ascenderé a gerente de proyecto senior. Te lo has ganado con creces. El aumento de sueldo significaría que finalmente podría dejar de depender de los pagos de manutención de Scott. Independencia financiera. Otro paso adelante. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo, recibí una llamada del entrenador de béisbol de Larry. Señora Anderson. Larry tuvo una pequeña crisis nerviosa durante la práctica. Está bien, pero... Encontré a mi hijo sentado solo en el banquillo, todavía con su uniforme puesto con el guante olvidado a su lado. Tenía la cara surcada de lágrimas secas. ¿Quieres hablar de ello?, le pregunté sentándome a su lado. Papá tenía previsto venir hoy. Dijo en voz baja. Me prometió que me vería lanzar, pero luego me llamó y me dijo que tenía que trabajar hasta tarde. Me dolió el corazón. Lo siento, cariño. No es solo eso. Larry tomó su guante y jugueteó con los cordones. Madison es de mi clase. Su padre se volvió a casar el fin de semana pasado. Nos mostró fotos. Todos parecían muy felices. Él me miró con los ojos llenos de dolor. ¿Papá se va a casar con Rebecca? La pregunta me dejó sin aliento. No lo sé, cariño. Eso sería algo que tendrías que preguntarle a él. Pero ella perdió al bebé, dijo con la confusión claramente reflejada en su voz.
Entonces, ¿por qué seguirían juntos? Respiré profundamente y elegí cuidadosamente mis palabras. A veces los adultos permanecen juntos por razones complicadas. Pero pase lo que pase con tu padre y Rebecca, eso no cambia lo mucho que te ama a ti y a Grace. Sí lo es, insistió Larry. Todo es diferente ahora. Él es diferente. De repente tiró el guante al suelo. Ya no quiero jugar al béisbol. Oye, dije con dulzura mientras recogía el guante. ¿Recuerdas lo que hablamos? ¿Sobre no permitir que las decisiones de otras personas nos impidan hacer lo que amamos? Larry asintió de mala gana. ¿Cómo cuando regresaste a trabajar a pesar de que papá dijo que no era necesario? Exactamente. ¿Y sabes qué? Amo mi trabajo. Igual que a ti te encanta el béisbol. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Hoy lancé muy bien. El entrenador dijo que estoy mejorando. Ese es mi chico. Cuando llegamos a casa, Grace estaba sentada a la mesa de la cocina con Ashley, trabajando en un proyecto escolar. La escena era tan normal, tan cómoda. Me hizo sentir muy feliz. Esta era nuestra nueva normalidad. Diferente a lo que habíamos tenido antes, pero bueno a su manera. Más tarde esa noche, cuando los niños se habían dormido, recibí un mensaje de texto de Scott. ¿Podemos hablar? Es importante. Nos conocimos en una cafetería a la mañana siguiente. Scott parecía nervioso y jugueteaba con su taza. Rebecca y yo nos vamos a casar, dijo sin preámbulos. Quería que lo escucharas de mí primero antes que de los niños. Me quedé sentada, esperando a que la noticia se asentara. Una parte de mí ya lo esperaba, pero aún así me dolió. ¿Cuándo? El mes que viene. Una pequeña ceremonia. Dudó. Queremos incluir a los niños si están dispuestos. Ir. Rebecca está embarazada de nuevo. El mundo no ha dejado de girar. Mi café no se amargó. Simplemente me sentí tranquila. Felicidades, dije y lo dije en serio. Pero Scott, esta vez tienes que hacer las cosas bien. No más mentiras. No más secretos. Esos niños ya han pasado por bastante. Lo sé. Bajó la mirada hacia sus manos. He estado viendo a un terapeuta para intentar comprender por qué hice lo que hice, por qué lastimé a las personas que decía amar. Y estoy aprendiendo que fui un cobarde. En lugar de enfrentar mi infelicidad, creé toda esta otra vida. Me convencí de que la merecía. Que de alguna manera podría tenerlo todo sin consecuencias. Me miró a los ojos. Lo siento, Lillian. No solo por las mentiras, sino por hacerte dudar de ti misma. Tú nunca fuiste el problema. Pensé en la mujer que había sido hace un año. Tan insegura y dependiente. Ahora lo sé. Mientras caminaba de regreso a mi auto, llamé a Ashley. Scott se va a casar, dije. Y viene otro bebé en camino. Ella se quedó callada por un momento. ¿Cómo te sientes? ¿De verdad? Estoy bien. Hace un año, esta noticia me habría devastado. Ahora parece solo información. Es algo que tenemos que afrontar como familia. Has llegado muy lejos, dijo Ashley en voz baja. Estoy muy orgullosa de ti. Esa noche llevé a los niños a comer pizza. Mientras estábamos sentados en nuestro reservado favorito, los vi discutir de buen humor sobre los ingredientes y compartir chistes internos. También estaban sanando a su manera. Tengo algo que decirles a ambos, dije durante una pausa en su conversación. Se trata de su padre. Escucharon en silencio mientras les contaba sobre la boda y el bebé. La expresión de Grace se quedó en blanco, su mecanismo de defensa, mientras Larry empujaba su pizza en el plato. ¿Tenemos que irnos?, preguntó Grace finalmente. No, dije con firmeza. No tienes que hacer nada con lo que no te sientas cómoda, pero quiero que lo pienses. No por el bien de tu padre, sino por el tuyo propio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Larry. A veces ser valiente significa enfrentar situaciones difíciles. No porque tengamos que hacerlo, sino porque nos ayuda a volvernos más fuertes.
Le sonreí como cuando volví a trabajar aunque daba miedo, o como Grace todavía hace ballet, aunque se pone nerviosa antes de las funciones. O como Larry sigue practicando el lanzamiento incluso cuando no alcanza la zona de strike. Grace consideró esto. ¿Vendrás con nosotros? Si decidimos ir. Si quieres que vaya, por supuesto. Pero, ¿no será extraño?, preguntó Larry. Al tenerte en la boda de papá, pensé en la mujer que había sido cuando descubrí por primera vez la casa en Maple Street, y en la mujer que soy ahora. La vida es extraña a veces, amigo. Pero podemos manejar las cosas raras. Podemos manejar cualquier cosa, siempre y cuando nos mantengamos unidos. Más tarde esa noche me quedé en mi habitación, recientemente pintada con colores que yo misma había elegido, y miré mi reflejo. La mujer que me miraba no era perfecta. Tenía arrugas de preocupación y líneas de expresión de alegría. Pero era fuerte. Ella era real. Ella era completa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Janet. Mañana tengo una reunión importante con un cliente. Estoy lista para mostrarles lo que tengo. Sonreí y respondí, siempre lista. Porque esa era la verdad. Cualquiera que fuera el próximo desafío que nos deparara la vida, yo estaba preparada. Todos lo estábamos. Un año después de haber descubierto la verdad sobre la casa de Maple Street, me encontraba en el patio trasero de mi casa, rodeada de familiares y amigos. El aire otoñal era fresco y las luces de colores titilaban en los árboles que habíamos envuelto con cuidado alrededor de ellas. La música sonaba suavemente desde los altavoces de la terraza recién construida, y el olor a comida a la parrilla llegaba desde la cocina. Mamá, me llamó Grace desde la puerta trasera. Llegó la tía Rachel. Mi hermana se apresuró a cruzar el patio para abrazarme. Mira este lugar, dijo señalando a su alrededor. No puedo creer que sea la misma casa. A veces yo tampoco podía creerlo. El año pasado había transformado no solo nuestras vidas, sino también nuestro hogar. El techo nuevo había sido solo el comienzo. Con mi ascenso y el dinero del acuerdo por la casa de Maple Street, pudimos abordar un proyecto a la vez, ventanas nuevas, calefacción actualizada, pintura nueva por dentro y por fuera. La terraza había sido mi último proyecto. Diseñado por mí, construido por contratistas a los que ahora consideraba amigos. Lillian. Janet me saludó con la mano desde el otro lado del patio, donde estaba charlando con Ashley. Mi jefe se había convertido en algo más que un empleador. Ella era su mentora y amiga. Incluso había contratado a Larry para que la ayudara con pequeñas tareas en la oficina durante las vacaciones de verano, enseñándole sobre construcción y negocios en el camino. La fiesta había sido idea de Grace. Deberíamos celebrar, había dicho una mañana durante el desayuno. No las decisiones de papá, sino las nuestras. Cómo nos hicimos más fuertes. Al mirar a mi alrededor, vi la verdad en sus palabras. Larry le estaba mostrando su trofeo de béisbol al esposo de Rachel, describiendo animadamente el lanzamiento ganador que había asegurado la victoria de su equipo. Grace estaba sentada con sus amigas de la clase de baile y sus risas se escuchaban en todo el patio. Ashley se movió entre los invitados con su gracia habitual, ahora completamente recuperada de su cirugía de reemplazo de cadera. La verdadera razón por la que se había mudado más cerca de nosotros. Scott y Rebecca también habían venido con su hija de 2 meses. No había sido una decisión fácil invitarlos, pero Grace había insistido. Ella es nuestra hermana, había dicho simplemente. Aunque todo sea complicado. Observé cómo mi hija acunaba a su hermana pequeña, con el rostro lleno de asombro. Larry rondaba cerca, protector y curioso. Algunas heridas sanan de maneras inesperadas. ¿Un centavo por tus pensamientos? Ashley apareció a mi lado y me ofreció una copa de vino. Solo pensando en ese día que viniste conmigo a la casa de Maple Street, dije. ¿Sabías entonces que terminaríamos aquí? Sabía que eras más fuerte de lo que creías, respondió. A veces necesitamos separarnos para volver a unirnos mejor que antes. El sonido del tintineo de las copas atrajo la atención de todos. Grace estaba de pie en los escalones de la terraza, su voz clara en el aire del atardecer. Quiero hacer un brindis, dijo. Por mamá, que nos mostró que ser valiente no significa no tener miedo.
Significa hacer lo correcto de todos modos. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando todos levantaron sus copas. Scott captó mi mirada desde el otro lado del patio y asintió levemente, reconociendo lo mucho que habíamos avanzado. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, me encontré sola en la terraza. El patio de abajo todavía estaba iluminado por las luces de colores, creando un resplandor mágico. Desde allí podía ver la ventana de la cocina de Ashley, 2 calles más allá, donde ya estaba preparando la cena del domingo siguiente. A través de la ventana del dormitorio de Larry, pude ver a él y a sus primos jugando videojuegos. La música de ballet de Grace llegaba desde su habitación, donde probablemente estaba practicando para su próximo recital. Mi teléfono vibró, un mensaje de Janet sobre la reunión con un cliente del lunes. Otro mensaje de Rachel que confirma nuestros planes para el almuerzo de la semana que viene. Un recordatorio de la práctica de béisbol de Larry. Los ritmos cotidianos de una vida reconstruida. Hace un año me encontraba en nuestra antigua sala de estar, confrontando a mi esposo sobre una casa construida sobre mentiras. Me sentí perdida, traicionada, insegura de todo lo que creía saber. Ahora estaba parada en una terraza que yo misma había diseñado, rodeada por la evidencia de una vida que había elegido crear. La puerta mosquitera se abrió detrás de mí. «Mamá». Grace salió y nos envolvió los hombros con una manta. «Larry quiere saber si podemos preparar chocolate caliente. Del tipo elegante como nos enseñó la abuela». «Por supuesto», sonreí. «¿Quieres ayudar?». Mientras nos dirigíamos hacia el interior, me detuve en la puerta y miré por última vez las luces centelleantes del jardín. La casa de Maple Street había sido perfecta. Demasiado perfecta, construida sobre cimientos de engaño. Nuestro hogar no era perfecto. Tenía cicatrices del pasado y probablemente necesitaría más reparaciones en el futuro, pero era real, honesto y lleno de amor, igual que nosotros. En la cocina, Larry ya estaba sacando el cacao en polvo, mientras Grace calentaba la leche en la estufa. Se movían uno alrededor del otro con la familiaridad de hermanos que han superado tormentas juntos y han salido fortalecidos. «Mamá», preguntó Larry, midiendo el chocolate en tazas. «¿Eres feliz?». La pregunta me hizo reflexionar. Hace un año, no habría sabido qué responder. Pero ahora, parada en nuestra cálida cocina con mis hijos, sabiendo quién era y lo que podía superar, la respuesta era sencilla. «Sí», dije. «De verdad que lo soy». Porque la felicidad no consiste en tener una vida perfecta. Se trata de ser fiel a uno mismo, amar intensamente y tener el coraje de reconstruir cuando todo se derrumba. Se trata de saber que algunos finales son en realidad comienzos disfrazados. ¿Y esto? Esto fue solo el comienzo.